Bueno, pues una vez que Darío nos ha acercado así un poco en general a la idea de las jornadas, vamos a continuar ahora con una de las confesiones. Tenemos aquí a don Jesús Martínez Carracero. Nos va a acercar un poco la confesión católica y vamos a hacer una breve presentación. Habría mucho que decir. Es una persona que tiene muchísima experiencia, ahora veremos. Él es director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Confesión Episcopal Española, licenciado en Pastoral de la Salud en Roma, delegado diocesano de Pastoral de la Salud de Tui, Vigo. Fue nombrado recientemente por el Papa Francisco misionero de la misericordia y su misión será pues enseñarnos esto, ¿verdad? Fue ordenado presbítero en la Catedral de Tui en 1997, es vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús y un poco nos puede acercar mucho sus 14 años de experiencia como capellán en hospitales de Vigo, acompañando a enfermos en proceso de duelo, y su tesina sobre su experiencia sobre la vivencia del duelo en niños. Para seguir un poco su ponencia, nos ha dejado unos trípticos que acabáis de recibir y sin más, pues vamos a escucharlo. Muchas gracias. Buenos días. ¿En qué consiste nuestra confesión? La suerte es que la mayoría de ustedes conocen lo que es la religión católica, ¿verdad? Estamos hablando de duelo, de sufrimiento, ¿verdad? Y nace en un contexto que, aunque muchos sí que pensamos que nace con Adán y Eva, nace como respuesta a un sufrimiento. Dice la Biblia en Éxodo, viendo que el pueblo judío estaba sufriendo, dice, el Señor, escuchando el grito de sus hijos que sufren, bajó a liberarlos. Sufrimiento, liberación, amor. Ese es el inicio. Quiso mostrar su amor y su salvación a las personas y escogió a ese pueblo de Israel para salir de Egipto y construir su pueblo. Después, ese Dios se encarna en Jesucristo, que viene a darle sentido también al sufrimiento. Viene a darle sentido, saben, el símbolo más claro de los cristianos es el que llevamos, ¿verdad? La cruz. La cruz no es ninguna alegría. La cruz es el sentido del sufrimiento, de la muerte, pero un sentido trascendente, un sentido que terminará en la resurrección. Por eso Jesucristo inicia esa liberación de la humanidad desde la clave de una comunidad. Los 12 apóstoles que inician la Iglesia, que son enviados a llevar el amor y el amor al lado de quien sufre. Por eso la comunidad que se inicia para los cristianos católicos en el siglo I con la Iglesia que lleva o que intenta llevar a cabo ese reino de Dios o ese reinado, es decir, transmitir esos valores, vivirlos en comunidad y vivirlos hacia aquellos especialmente que más sufren. Estos elementos primeros no Jesucristo, pero sí los primeros son comunes con el judaísmo y el islam también. ¿Cuáles son los principios que los fundamentan? Pues al igual que los demás, tenemos un texto, la Biblia, ese texto básico que contiene tanto las primeras claves como la tradición apostólica, que será también la que contenga ese mensaje que Dios ha comunicado a la humanidad y que la Iglesia trata de transmitir. Ese primer texto, la Biblia, un Dios que es amor en tres formas: Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Trinitario. Creemos en un Dios que es amor, que ha creado al ser humano por amor y que no se olvida nunca del ser humano cuando sufre. De ahí que también
la Iglesia trate de trabajar por eliminar el sufrimiento de los seres, de las personas queridas. La fe está marcada por el credo y es una adhesión personal del hombre a Dios, pero una adhesión comunitaria también. El credo marca esa unidad, ese punto de unión entre todos los miembros. Antes se hablaba, tiene una parte moral, tiene una parte de creencias y tiene una parte también de vivencia. El credo tiene o marca las principales creencias, como les decía: la existencia de un solo Dios, origen de todo, que es trino; como Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Su vida la vivimos en los 4 evangelios, o la vemos en los 4 evangelios. El Mesías es ese esperado del Antiguo Testamento, y para nosotros los creyentes Jesucristo es el rostro de Dios. En este año se habla, ¿no?, de la misericordia, es el rostro de la misericordia de Dios, y también el rostro para nosotros, para el modelo de ser persona, de ser creyente. Con su vida, su sufrimiento, su muerte en la cruz y su resurrección, va a mostrar ese amor de Dios y esa preocupación de Dios por las personas, aquellas que creen en Él y que siguen sus mandatos. Para nosotros también, o para los creyentes, María es la Madre de Jesús, y por eso también en muchos momentos del duelo se alude a ella, se ora. Antes apuntaba, por ejemplo, el rosario. La Iglesia es el pueblo de Dios, de los bautizados, que caminamos juntos comunitariamente en esta clave. Y es fundamental también para nosotros la unidad con el Papa como cabeza de la Iglesia. Se le da un valor importante al cuerpo, y en la enfermedad Jesucristo vemos cómo estuvo siempre cerca de los enfermos, incluso saltándose leyes morales y leyes religiosas. Estuvo siempre cuidando, curando a los ciegos, leprosos, paralíticos. Enseñó a hacer lo mismo con los demás hermanos, como si se hiciese él mismo. Y por eso la cruz es para nosotros también la marca, el símbolo de estar al lado de quien pasa por la cruz. Y la muerte, para un cristiano, tiene un carácter trascendente. Creemos en la resurrección de Jesucristo y en un más allá, y que todos resucitaremos con Él. ¿Cómo realizar este duelo, o cómo se realiza este duelo en nuestra confesión? Pues al igual que Jesús, hay una clave, y es, que me gustaría decirlo, nosotros hablamos de duelo y muchas veces pensamos en la familia, ¿verdad?, cuando ya ha muerto. Pero cuando acompañas, te das cuenta de que hay un duelo precedente, ¿verdad?, que es de otro sujeto. No es la familia, sino es el que se está muriendo. Al que se está muriendo hay que acompañarlo a hacer su propio duelo, el propio duelo de su vida, ¿verdad? Por eso, para nosotros, en ese acompañamiento a esa persona antes de su muerte, hay un previo. Y la Iglesia Católica lo vivimos primero acompañando espiritualmente a aquellos que lo necesitan, a aquellos que, no todos los cristianos, necesitan vivir los sacramentos, porque también depende de su vivencia de fe, ¿verdad? Pero si de alguna forma expresamos esa vivencia, se hace a través de 2 sacramentos. Uno es el sacramento de la unción de los enfermos, para ayudarnos a vivir la enfermedad desde la clave de Dios. Por si, esto es un paréntesis, el sacramento para nosotros es un encuentro con Dios en un momento fundamental de nuestra vida. Celebramos el momento fundamental del nacimiento con el bautismo. Celebramos el momento fundamental del paso a la edad adulta con la confirmación. Celebramos los momentos fundamentales de encontrarnos con la Eucaristía. Celebramos el momento fundamental para una persona, como es el sufrimiento, con la unción de enfermos, y celebramos también un momento que es reconciliación, es quitar de dentro los sufrimientos, las penas, nuestras limitaciones, nuestro pecado, que es con la
confesión o la reconciliación. Por eso decía, ese momento central, un momento de los centrales, es el sufrimiento, la enfermedad. Por eso es un encuentro con un Dios que me va a ayudar a afrontarla y a dar el paso también, si hiciese falta o si la vida me llevase a eso, de la muerte. La reconciliación es el segundo. Hablaban antes de cómo es muy importante la paz interior. En todas las confesiones religiosas de los que estamos aquí, esa paz interior, ese sentirte reconciliado con tu Dios, con los demás, contigo mismo, es un punto central. Nosotros los cristianos lo vivimos desde el sacramento de la reconciliación. Cualquier cristiano, por tanto, vivirá en principio en esta clave, y al mismo tiempo la Eucaristía, para aquellos que están enfermos, muchas veces también es una gran ayuda, o bien recibirla o bien participar en ella a través de la televisión o a través de cualquier canal. Morir en la muerte, nosotros tenemos no la unción, que a veces uno identifica que la unción es cuando te mueres. No, la unción de los enfermos es para la persona viva. Para la persona muerta es la bendición de la persona, la entrega del alma a Dios. El velatorio, que hacía referencia antes, ¿verdad? El velatorio es un tiempo con el cuerpo presente, hoy habitualmente en los sanatorios, aunque pudiese ser vivido también en las casas. Yo han escuchado que soy de Vigo, eso quiere decir que soy gallego. En Galicia el velatorio ha cambiado mucho en los últimos decenios, ¿no? Pero es interesante también estudiar qué impacto tenía el velatorio en las casas. Al final acababa siendo, yo creo que una respuesta psicológica para que la misma familia fuese primero consciente de que su ser querido estaba muerto. Segundo era el sentir a la comunidad a tu alrededor. El tercero, aunque parezca una tontería, era como decir, no te puedes quedar enterrado en tu dolor. Tienes que atender a la gente que está a tu alrededor. Por lo tanto, la vida sigue. Estamos contigo, pero tú estás con nosotros. Después había otros elementos que a lo mejor eran necesario purificarlos, pero tenían elementos psicológicos también interesantes, que hoy a veces sí que al eliminar toda esta despedida social, pues a lo mejor también eliminamos posibilidades de recuperación en el duelo con más facilidad. Ese velatorio se desarrolla normalmente las siguientes 24 horas. Se trata de un rito de solidaridad familiar y comunitario, social y religiosamente. Es una ocasión magnífica a nivel psicológico para hablar del difunto, para hablar de su pasado, para ser consciente de que se ha muerto y empezar a tomar conciencia de que es un tiempo nuevo. La despedida celebrativa normalmente se hace con una Eucaristía, puede ser de cuerpo presente o no. Por buscar alguna fotografía, esta es la despedida del Papa Juan Pablo II. Con una Eucaristía o con una liturgia de la palabra. El funeral, si se trata de una persona joven, adulta o anciana. En cambio, si es un bebé, un neonato o un feto, se hará una celebración de acción de gracias, pero no un funeral. El entierro se suele hacer con una bendición con agua bendita del lugar donde van a reposar los restos y un responso, una oración sencilla de despedida antes de enterrarle o antes de ponerle en el nicho. Se admite, aunque algunos a veces tienen duda, tienen la duda o la pregunta, pero se admite la incineración, también el entierro de niños, incluso fetos o no bautizados, y de personas suicidadas. Hubo un tiempo en que no, pero desde hace bastante tiempo sí, las personas suicidadas. En cuanto a los fetos,
Os puedo decir que yo colaboré en el Hospital Xeral de Vigo con las matronas y la enfermería a hacer un protocolo de cómo tratar a la familia y al bebé muerto antes del nacimiento, es decir, los fetos, ¿verdad? Los muertos con las matronas, pues cómo hacer un pequeño protocolo de forma que no fuese una despedida de coger al feto y mandarlo a la incineradora y a los padres a su casa, sino de alguna forma un tiempo de poder despedirse de ese feto, que pudiesen expresar humana o religiosamente en la despedida de ese feto, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero para una persona que está a 15 días, a un mes de ver a su hijo o a su hija nacer con todas las ilusiones que lleva, porque no es el duelo del feto, es el duelo de todo lo que tú te has montado que ese hijo o esa hija va a ser para ti en tu vida. Entonces, no es una cosa menor, no es una cosa menor. Pues digo, trabajar también en esta clave de la despedida de los niños. Se admite y promueve la donación de órganos y tejidos, no como algo más, sino como un signo de Jesucristo que entregó la vida por los demás, que Él también nos invita a nosotros a dar de nosotros mismos lo que podemos, y al final de la vida la donación de órganos y tejidos es algo muy importante también para nosotros, y suele recordársele a la persona difunta lo que decía antes de a futuro, se suele recordársele con una Eucaristía al año de la muerte, lo que se llama el primer aniversario, que conocéis casi todos, ¿verdad? ¿Qué aspectos deberíamos tener? Aquí os apuntaba el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: la donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Creo que no queda duda, ¿verdad? Y además es de un texto básico para nosotros como es el Catecismo. ¿Qué aspectos deberíamos tener en consideración los profesionales de la psicología en cuanto tenemos que trabajar con personas de su confesión en la pérdida de un ser querido? Digo, de entrada, como todos, el shock de la noticia, ante ella uno puede reaccionar de 1000 maneras espontáneas e inesperadas, sea cristiano, católico o no, ¿verdad? También dependerá de la intensidad de la vivencia de la fe. Si uno vive la fe con más intensidad o menos, también eso te ayudará más la fe o no. Así como la vinculación afectiva como que tuvieses con el fallecido. Por hacer así un paréntesis de una sonrisa, un día me viene una señora y me dice: ay, don Jesús, se me acaba de morir mi marido. Y le digo: hombre, pues lo siento y tal. Dice: no se preocupe, nunca estaba tan tranquila, porque mire que los últimos años, mire que me hizo sufrir, no podía salir de casa, no podía nada, estoy liberada. Es decir, la clave es escuchar antes, ¿verdad? Escuchar antes. Es qué vinculación afectiva tienes. Y a veces, es verdad, pensad en una pareja con relaciones violentas, ¿verdad? Que se muera quien produce la violencia es una liberación, ¿no? Por eso se vive también de diferente manera cada muerte. Si es una persona de fe vivida con frecuencia, lo normal es que asuma el hecho con aceptación, con tristeza, orando y deseando que su familiar también reciba los sacramentos o la despedida celebrativa oportuna. Existen diferencias en el proceso, o existen diferencias si el fallecimiento es de niño, adulto o persona mayor. Digo, por supuesto que la muerte de un niño o joven impacta más y cuestiona más la fe que la de un anciano, porque consideramos que su vida ya ha sido recorrida, ¿verdad? Pero desde el afrontamiento cristiano debe tener el mismo proceso y la misma forma de vivirlo y expresarlo. El cadáver debe ser tratado siempre con respeto, pero no hay rituales específicos para después de la muerte, dependiendo de la edad.
Puede haber diferencias en las prácticas funerarias según las costumbres sociales y culturales de cada lugar, pero no por la edad. Existen diferencias en el afrontamiento. Digo, primero, es normal llorar. Entre los cristianos católicos no choca que uno llore, todo lo contrario. A veces llama la atención cuando uno no llora. Dice, ¿qué pasa en esta relación, verdad? Enfadarse, incluso con Dios, querer estar solo. Y después hay una característica que la vemos en Mi Tierra Más, ¿verdad? Que es el vestir de negro cuando alguien muere. Durante el primer año, hoy ya es menos habitual, pero sí que el color negro en los entierros es el habitual. Y el primer año, en principio, sobre todo las personas mayores, suelen ser bastante respetuosas de ello. Se suele rechazar la medicación para afrontar el duelo. Ordinariamente, en los hospitales lo vemos así, suele la gente pues aceptar una tila o algo que psicológicamente parece que te tranquiliza, pero las pastillas es más complicado. A nivel de vuestro acompañamiento, igual menos, pero a nivel de las enfermeras en el hospital, cuando estábamos allí, se nos moría alguno de los pacientes, pues rápidamente venían y decían, ¿quiere un tranquilizante cualquiera? No, yo estoy bien, ¿no? Incluso da la sensación, en ese caso, de que soy menos o no soy fuerte, ¿no? Y por eso digo, también no suelen aceptar de entrada la ayuda psicológica. Consideran que el duelo y el proceso debe pasarse y que ellos tienen recursos por sí mismos, de entrada, en el momento, pero días posteriores podrán sí aceptarla. ¿Qué aspectos importantes debemos considerar en el trato cuando nos dirigimos a mujeres u hombres? Básicamente yo diría, no hay diferencia de forma ni en los rituales ni en el tratamiento con hombres o mujeres en la religión católica. Recursos propios de la Iglesia Católica que pueden colaborar con este organismo de psicología en la atención y el acompañamiento y seguimiento del duelo. Y aquí más o menos comparto con vosotros lo que podría ser no solo en Madrid, sino a nivel de España. Estamos hablando también de atención en emergencias. Hemos tenido varias emergencias, en Galicia hemos tenido el tren Albia. Por tanto, yo creo que al lado de la atención médica, al lado del dispositivo psicológico, creo que de estas jornadas sería interesante que saliese, que pudiésemos coordinarnos para un hospital de campaña de atención religiosa. Además creo que estamos aquí todos que queremos construir, yo digo siempre, el centro para nosotros de nuestro trabajo, el mío, el de los psicólogos, el de los médicos, el de cada uno, es el enfermo. Ni nuestro equipo de psicólogos, ni el hospital, ni la religión. Es el enfermo, ese es el centro. Y si podemos darle la mejor atención, o por lo menos brindársela, que la tenga delante el que quiera y la necesite, perfecto. Y esto creo que mi sueño hoy aquí sería que el día en que haya una emergencia podamos situar en un apartado atención religiosa, con las distintas religiones que hoy estamos aquí colaborando, ponernos allí y decir, cada uno, si necesitáis, aquí estamos. Ojalá no tengamos que utilizarlo nunca, pero que lo pudiésemos tener programado, protocolizado para poder llegar a ello. ¿Qué recursos podemos presentar nosotros, la Iglesia Católica? Un departamento central en la Conferencia Episcopal, en este caso soy yo el director. Es muy fácil, hay un punto central con el que comunicarse. Tenemos 70 delegaciones diocesanas, una en cada diócesis. Son 69 diócesis más la castrense, que también tiene de vez en cuando alguna emergencia, por ejemplo el YAC 42, ¿no? Y en torno a 12.000 sacerdotes en las distintas parroquias, que a media hora de cualquier lugar de España podría estar un sacerdote allí
al mismo tiempo que en todos los hospitales públicos de España tenemos también sacerdotes católicos. Esto, otro inciso, digo, a veces da la sensación y dice, no, para favorecer a las minorías religiosas vamos a bajar la presencia de la mayoritaria. Yo creo que esa no es la solución. Tenemos la presencia de la mayoritaria, subamos la presencia de las otras, porque si no da la sensación de que para elevar a unos hay que bajar a otros. No, pues la presencia o los recursos que podamos poner al servicio de los demás, cada uno que pueda poner todos los que tenga, ¿verdad? Tenemos una unidad móvil de atención en crisis y duelo, a través de los hermanos Camilos, que son de Tres Cantos. Es una unidad móvil que nos permite estar en cualquier lugar aunque no haya institución. Es decir, esta unidad móvil podría ser incluso ese apartado que decíamos, ante una emergencia nos vamos allí y colocamos la unidad móvil, tiene fuera para poner el cartel que queramos, pues atención al duelo en crisis, o crisis y duelo, y allí están las distintas religiones. Esta es una unidad móvil que consta de 2 espacios. Lleva normalmente un psicólogo, el del traje amarillo para que se vea, la parte de atrás el que tiene ahí como un paisaje para hacerlo más amplio, y la parte de adelante normalmente va con un psicólogo y un sacerdote, pero puede movilizar a más agentes. Consta de 2 espacios separados y confidenciales para poder tratar a las personas individualmente o en grupo. Tenemos también centros de escucha. Hoy tenemos centros en Tres Cantos, Madrid, o en Madrid varios, en Zamora, Cáceres, Ciudad Real, Valladolid, Bembibre, Gijón, Palma de Mallorca, Huelva, San Pere de Ribas, Mérida, Alicante o Valencia. En estos lugares todos tenemos centros de escucha al duelo. Tenemos también formación, un máster de duelo, tenemos jornadas anuales del duelo y tenemos cursos a distancia y presenciales, también talleres del duelo. Tenemos libros especializados que normalmente van en torno al duelo. Tenéis algunos de los que están con facilidad: La pérdida de un ser querido, un viaje dentro de la vida, La relación de ayuda en el duelo, La muerte enseña a vivir, Vivir el ocaso, Miedos, necesidades y esperanzas frente a la muerte, El duelo y los niños, El duelo, luces en la oscuridad, Duelo y espiritualidad, Orar en el duelo, Los ritos y el duelo, vivir la pérdida, Estoy en duelo, Modelo humanidad e intervención en el duelo, El dolor no es para siempre, o grupos de ayuda mutua en el duelo. Tenemos también centros de atención al duelo patológico. Podrían ser, pues esto, las hermanas hospitalarias o los centros de psiquiatría de San Juan de Dios. Esto ya sí sería para una atención posterior de una persona que se haya quedado clavada en el duelo, ¿verdad? Y después la colaboración con otras instituciones. Alguien por ahí antes, cuando llegamos, estaba enseñando un libro de la Caixa, ¿verdad? Pues en ese libro también hemos participado de cómo está la atención de las distintas religiones en el final de la vida, y ahí estamos varios de los que han participado en la elaboración de ese libro. Y esto es un poco lo que quería presentaros, para que podáis ahora también hacer las preguntas oportunas. Bueno, pues vamos empezando. Tengo por aquí alguna. Nos preguntan si existe una formación específica en psicología del duelo, donde el itinerario académico en la formación de sacerdote. Diríamos, como protocolizado en los estudios no hay, en los seminarios, pero sí en algunos de las asignaturas sí que entra. Es decir, cuando hablamos de la unción de los enfermos, cuando hablamos de los rituales de la muerte, sí que se tocan estos aspectos, ¿no? Después es verdad que, lo que decimos, tenemos esos centros especiales de formación en el duelo que, hay que ser realistas, o por lo menos digo la verdad, pues
es un número menor el que participa en esta formación mucho más intensa. También es verdad que quienes participan son bastante más los capellanes de los hospitales, por ejemplo, que sí ven el duelo y ven el acompañamiento en el final de la vida mucho más en la práctica diaria, y ahí sí que son los que suelen prepararse mucho más en este campo. Unido a esto, enlazo uno de los libros que ha comentado, lo vamos a facilitar, lo vamos a poder tener. Pasamos a la siguiente. ¿Afrontan igual una pérdida hombres y mujeres católicos? ¿Diferencias de afrontamiento del duelo según el género, estereotipos? ¿Acepta entierro de homosexuales? Digo, las primeras preguntas las he respondido, creo, ¿no? Que no, en principio entre hombres y mujeres no hay ritos distintos a la hora de enterrar. A la hora de afrontar, bueno, pues podríamos decir que siempre hay un poco más la clave de la psicología femenina y la psicología masculina. Después yo creo que puede influir algo más en nuestra sociedad quién asume el control de la situación. Es decir, normalmente en una pareja, cuando muere el padre, pues solemos en nuestra cultura, no sé si católica o española, suele el hombre tomar el control de la situación y organizar la parte administrativa, y a la mujer se le suele dejar más libre para expresar el duelo. Pero digo que esto es algo más general de nuestra cultura, no creo que sea de lo católico. La otra pregunta, digo, es que yo no le pregunto a nadie cómo es para celebrar el entierro ni nada, quiero decir. En la Iglesia Católica hay homosexuales, hay heterosexuales, hay lesbianas y hay pues de todos los estilos, pero yo no voy preguntando quién es cada uno, ni en la Iglesia se plantea jamás eso. Tenemos diversidad. ¿Hay alguna que más o menos se ha contestado ya? Si se admite el enterramiento de no bautizados. Diríamos, el enterramiento, a ver, hay que tener en cuenta que en España muchos de los, sobre todo en los pueblos, en las ciudades hoy no, que son cementerios públicos, pero en los pueblos del rural, algunos, o bastantes de los cementerios son de titularidad eclesial, los hizo la parroquia, ¿no? Pero hubo una época en que se hacía alguna de las preguntas de este estilo y de hecho para los pobres o para los suicidados se tenía un apartado de ese cementerio para enterrarles. Hoy no sé, quiero decir, aunque sea de titularidad religiosa católica, no se plantean esas preguntas. La diferencia, por ejemplo, así como cultura general, en Galicia tenemos muchos de titularidad religiosa. La gente prefiere el de titularidad religiosa por una razón económica, y es que el de titularidad religiosa, tú cuando compras el nicho, el título, es una compra a eterno. Es decir, se la puedes pasar a los hijos, se la puedes pasar a los nietos. Cuando el público es una concesión por 25 o por 50 años. Entonces suelen comprar en lo religioso porque al final es mucho más rentable económicamente en ese sentido, porque vas a tenerlo para poder dejárselo a tus sucesores. Aquí, mezclando un par de ellas, nos piden diferenciar funerales de adultos, niños, acción de gracias, bebés, etc. ¿Cómo sería, si hay alguna diferencia de...? Sí, básicamente decíamos, los adultos, diríamos, para nosotros los cristianos, en el fondo distinguiríamos si la persona tiene capacidad de libremente pecar. Entonces el pecado es importante a ese nivel
de diferenciar unos de otros. El ritual o la misa de funeral viene a pedir también perdón por los pecados de la persona, etcétera, etcétera, para reconciliarla con Dios. Y cuando son bebés neonatos, pues se hace una acción de gracias porque se considera que en ese sentido él no tiene libertad para pecar. Bueno, pues si os parece terminamos. Hay una pequeña sugerencia de también aportar en ese espacio que decía de necesidad de espacio, dejar un tiempo de silencio y estar a solas, y terminamos con una felicitación por su exposición, que ha sido muy clara y concisa y aporta mucha luz en el manejo de duelo con los familiares católicos. Pues muchas gracias.